Un nuevo capítulo más, una nueva cita con la historia. Desde casa, acomodados en un buen sillón, seguiremos repasando páginas de nuestra historia. Te invito a que me acompañes en el siguiente capítulo. Tema número 8. Capítulo 6. Constitución, desarrollo y crisis del Estado de 1952. La Revolución Nacional, actores sociales y políticos en alianza y disputa, 1952 a 1964. Entre las décadas de 1930 y 1960, muchos países de América Latina pasaron por experiencias populistas y nacionalistas. Es en ese contexto que se produce la Revolución Nacional. La Revolución Cubana de 1959, que también tuvo una gran trascendencia en América Latina, coincidió con el declive del populismo. Es así que en sus diferentes expresiones políticas, la izquierda aumentó como nunca antes sus adherentes, y en la gran mayoría de los países estallaron guerrillas de carácter urbano como rural. Así también los movimientos populares y obreros habían ganado las calles, pero la respuesta a todo ello fue a través de la implantación de dictaduras militares, con represión y terrorismo de Estado, que se implantó desde inicios de la década de los 70 y vigente en algunos países hasta mediados de los 80. El 9 de abril de 1952, la revolución que vivió el país ocupó los principales titulares de la prensa internacional. Periódicos de Europa, así como de Estados Unidos, le dedicaron sendos editoriales y notas de prensa. Sucede que esta revolución era toda una novedad. Un pueblo mal armado había combatido durante 3 días en la ciudad de La Paz y había derrotado a un poderoso ejército. La llamada Revolución Boliviana fue conducida desde el poder por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, y tuvo 12 años para desplegar sus políticas, y muchas de ellas trascendieron ese periodo, y es así que el ciclo del 52, como se lo denominó, no se cerró totalmente con la caída de los movimentistas en el año de 1964. Por otro lado, cabe resaltar que es posible hablar de la existencia de una historia oficial en cuanto se refiere a la Revolución Nacional, la misma que fue divulgada por militantes del MNR, pero también existe una historia crítica que surgió principalmente desde fines de la década de 1960 y la misma que fue sustentada sobre todo por intelectuales y políticos de izquierda. En cuanto a la memoria de este periodo de revolución nacional, fue fuertemente arraigada en los sectores sociales, fundamentalmente dentro de la clase obrera y los campesinos indígenas. En relación a las jornadas de abril 1952, como bien habíamos señalado, esta revolución había estallado un 9 de abril de ese mismo año y la misma había sido dirigida por el MNR. El Comité Revolucionario Regional del MNR había asegurado la participación de los comandantes de las 3 principales fuerzas del ejército. Así también, diferentes estratos del pueblo paceño participaron en la insurrección. Podemos destacar a los fabriles, los carabineros, los militantes movimentistas, así como los mineros que arribaron desde la comunidad de Milluni. Ante toda esta avalancha popular, el jefe del Estado Mayor, que inicialmente se había comprometido con los conspiradores, había cambiado de opinión y finalmente había decidido defender al régimen vigente. Para ello contaba con el ejército, pero no con la fuerza aérea, la misma que se había mantenido al margen de los enfrentamientos. Con la salida del ejército a las calles, se desataron 3 días de hechos violentos, que tuvieron como resultado la destrucción y el desbande del ejército, así como la renuncia del gobierno dirigido por Hugo Ballivián. En consecuencia, Hernán Siles Suazo se convirtió en uno de los principales estrategas de la lucha. Por otro lado, Juan Lechín fue una de las figuras más populares dentro de esta revolución. Así también Víctor Paz Extensoro era considerado el jefe del proceso revolucionario, tanto porque era el jefe indiscutible dentro del MNR, así como por la trayectoria política y la capacidad intelectual que al mismo le precedía. En relación a la estructuración del nuevo poder, que hace referencia al cogobierno entre el MNR y la COP, podemos destacar principalmente, a modo de una cronología histórica, que una vez sucedido lo que habíamos relatado, la Corte Superior de Justicia, reunida en una sala plena, había declarado constitucional al nuevo gobierno, interpretando como legítimo ese triunfo electoral en el año de 1951. También cabe destacar
que la Central Obrera Boliviana, la COB, considerada la matriz sindical del movimiento obrero, había sido creada el 17 de abril de ese mismo año. Eso llevó al establecimiento del cogobierno entre el MNR y la COB inicialmente había participado con 3 ministros. La presencia de Lechín como ministro de Minería y Petróleos resultó totalmente imprescindible para el propósito de mantener al movimiento obrero dentro de los límites dictados por el partido. En relación a los sindicatos y las milicias armadas, podemos decir que en el año de 1954, en noviembre, el primer congreso de la COP, la identificación de mineros y obreros con el nacionalismo revolucionario había sido casi total. Con el apoyo del partido oficialista, el 15 de julio de 1952 se había creado la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos. Para el año de 1954, como habíamos mencionado hace un momento, más de 9.000 sindicatos campesinos se habían llegado a afiliar a esta confederación. Las milicias obreras se habían organizado espontáneamente mientras se desarrollaban las jornadas de abril de 1952 y las mismas habían sido vistas como una garantía de defensa de este nuevo orden y también consideradas como sustitutas del ejército que había sido desbandado. Tiempo después, también habían nacido las milicias campesinas, que tuvieron centenas de miembros y estuvieron vigentes hasta mediados de la década de los 60. Cabe recalcar que el ejército fue reconstruido el año de 1953 y sus funciones represivas tradicionales fueron regresando de a poco. El impacto inicial de la nacionalización de las minas y de la reforma agraria quedó consagrado el 31 de octubre de 1952, fecha y año en el que fue dictado en los campos de María Barzola de la histórica mina de Catavi el decreto de la nacionalización de minas. Esta medida, en consecuencia, había hecho que Estados Unidos amenace con dejar de comprar minerales si no se indemnizaba a los empresarios de las empresas expropiadas. Finalmente, en enero de 1953, el gobierno boliviano había aceptado estudiar los montos de indemnización que deberían ser pagados a los empresarios. La Comibol pasó a dirigir el proceso de producción y de comercialización de todas las empresas mineras. Otro gran triunfo de los trabajadores fue también considerado el decreto de nacionalización de minas que incorporó el control obrero y Bolivia pasó a ser el primer país en aceptar la participación de los trabajadores en la administración de una empresa estatal. El 2 de agosto de 1953, 250.000 campesinos se reunieron en Ucureña para escuchar la lectura de la ley de reforma agraria que los haría propietarios de sus tierras. Esta política estuvo fuertemente articulada con otras medidas de la Revolución Nacional, entre ellas podemos destacar la ley del voto universal y la reforma educativa. Además, también la reforma agraria incidía en aspectos ideológicos trascendentales como la búsqueda de la homogenización cultural y la conversión del campesinado indígena en una clase social organizada. Su postulado principal fue lograr la incorporación del campesinado a la vida nacional. Cabe también resaltar la creación del Servicio Nacional de Reforma Agraria que garantizaría la entrega de tierras a un mediano plazo y se pusieron también en marcha proyectos de colonización rural. La ley del voto universal llegó a incorporar un enorme número de personas a la vida democrática del país, en especial a las mujeres y a la población analfabeta. Esta medida se puso en práctica por primera vez en las elecciones nacionales del año de 1956. En cuanto a la reforma educativa, cabe destacar que el censo del año de 1950 había demostrado que solamente el 32% de la población boliviana sabía leer así como escribir. Por ello, en el quinto Congreso de Maestros realizado en agosto de 1952 en la ciudad de Oruro, se llegó a plantear al nuevo gobierno la urgencia de una reforma educacional. El 20 de enero, en consecuencia, en el año de 1955, el gobierno promulgó el Código de la Educación Boliviana y dos temas recibieron una atención de manera primordial. Por un lado, la democratización de la educación, secundada de la educación técnica. En referencia a la revolución en crisis, el deterioro de las alianzas y las divisiones en el partido de gobierno, podemos hacer mención de los siguientes hechos. Y en primer lugar, que en marzo de 1956 se realizaron las primeras elecciones generales en las que se ponía en práctica el voto universal. Anteriormente ya lo habíamos mencionado. El MNR había designado como candidatos al señor Hernán Siles Suazo en calidad de presidente y a Ñuflo Chávez Ortiz para la vicepresidencia. Esa candidatura, que tuvo el carácter de oficial, había triunfado ampliamente en todo el país. Por ende, este segundo gobierno, encabezado por Hernán Siles Suazo, entre los periodos del año de 1956 a 1960, tenía ante sí el desafío de transformar
transformar el triunfo político en un triunfo de carácter económico. Ya en los últimos meses del gobierno de Paz Estenssoro se había determinado dar una urgente solución a esta situación y en mayo se firmó un convenio con el gobierno de los Estados Unidos. Tiempo después había comenzado a funcionar el Consejo Nacional de Estabilización. El mismo encargó al señor Jackson Eder, un consultor norteamericano, la redacción de un proyecto de decreto. La política de estabilización fue aplicada por el señor Hernán Siles Suazo y entre las principales determinaciones macroeconómicas de este plan estaban la estabilización del peso boliviano, la eliminación de los controles oficiales sobre los precios y de los subsidios para la producción de artículos de consumo y el congelamiento de sueldos y salarios por un año. El Congreso de los Trabajadores Mineros, realizado durante el mes de abril de 1957 en la localidad de Pulacayo, decidió convocar una huelga general en contra del proyecto citado. Por otro lado, el señor Ñuflo Chávez había renunciado como vicepresidente de la República y el señor Lechín había hecho lo propio. En lo relativo a los opositores falangistas en Santa Cruz y las Fuerzas Armadas, podemos hacer mención que la única posición de carácter opositor a la política del MNR que contó con cierta fuerza fue el FSB, la Falange Socialista Boliviana, un partido político fundado en el año de 1937 bajo una ideología nacionalista y un radical anticomunismo. El hecho más dramático fue la muerte del líder de la Falange, el señor Óscar Unzaga de la Vega, en un supuesto suicidio en el año de abril de 1959. Otro foco importante de oposición al MNR también provino del departamento de Santa Cruz, que había recibido mucho apoyo de parte del partido de gobierno. Pronto habían estallado los conflictos de carácter violento entre el comando del MNR y el organismo cívico de reciente creación, cuyo principal dirigente era Melchor Pinto Parada. En octubre de 1957, en las calles y centros públicos cruceños, los enfrentamientos entre ambos bandos habían aumentado. En respuesta, el gobierno nacional llegó a decretar el estado de sitio y movilizó al ejército, acusando al presidente del Comité Pro Santa Cruz y a los falangistas de ser cabecillas de un movimiento de carácter separatista. Para mayo de 1958, ante un nuevo levantamiento, el gobierno movilizó a la 8ª División del Ejército a Santa Cruz, acompañada por unos 900 milicianos campesinos de Ucureña. La llamada masacre de Terebinto alejó a gran parte de los cruceños del partido de gobierno. En relación a las políticas económicas y relaciones internacionales, para las elecciones nacionales de 1960, Paz Estenssoro retornó al país y fue proclamado como candidato junto al señor Juan Lechín. Esta fórmula ganó las elecciones, aunque con serias acusaciones de haberse realizado un fraude. La deuda externa había crecido y el gobierno autorizó el ingreso de nuevas empresas norteamericanas para la explotación de recursos naturales. Se implementó también el Plan Triangular y el objetivo de ese plan había sido sacar a la Comibol de su crisis, que fue financiada por Alemania, Estados Unidos y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, con alrededor de unos 15 millones de dólares. Pero lamentablemente este plan triangular había fracasado. El programa de la fórmula Paz Estenssoro Lechín para las elecciones del año de 1960 obtuvo un rechazo del sector obrero, pues se afectaban varios derechos conquistados por tanto tiempo por los trabajadores desde el año de 1952, época de la Revolución Nacional. Para junio de 1961 había estallado una huelga minera y los principales dirigentes del sector fueron apresados. En consecuencia se dictó el estado de sitio y se detuvo a unos 60 líderes políticos de la izquierda. En respuesta a esta medida, los mineros del siglo XX llegaron a tomar como rehenes a 4 súbditos norteamericanos y a toda la plana mayor de la administración de la mina. Finalmente, estos rehenes llegaron a ser liberados y tiempo después un centenar de militantes mineros del MNR habían renunciado de forma pública al partido. Otro aspecto central para poder llegar a entender el final del MNR dentro de la cúpula de poder es la presencia de contradicciones internas dentro del partido, y entre las más destacables podemos mencionar a la figura del líder, la misma que había estado profundamente desgastada y que ya no contaba con el consenso de su partido. Mientras tanto surgieron serias divisiones internas que provocaron el surgimiento de dos nuevos partidos. Por un lado, el Partido Revolucionario Auténtico, con las siglas PRA, del señor Walter Guevara Arce, y el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional, con las siglas
PRIN de Juan Lechín. Ante todos estos hechos suscitados, el general René Barrientos Ortuño, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, fue nombrado acompañante de fórmula de Víctor Paz Estenssoro, esto para las elecciones que se realizaron el 31 de mayo de 1964, y que las mismas se habían forzado, siendo que en la Constitución no estaba previsto un segundo mandato consecutivo. Paz Estenssoro había obtenido la mayoría absoluta, pero este fraude electoral había sido evidente para la población. En medio del caos suscitado por los hechos mencionados, René Barrientos organizó un típico golpe de Estado, el mismo que había estallado el 4 de noviembre de 1964. La implantación del poder militar y el retorno de la democracia, 1964 a 1982. Barrientos sacó provecho de la grave crisis social y política que enfrentaba Víctor Paz Estenssoro y, para aparentar un carácter popular, había prometido retornar a los orígenes de la Revolución Nacional. En la estructuración del gabinete de Barrientos, este había posesionado a militares, así también reincorporó a sus filas a militares que en el año de 1952 habían sido expulsados del ejército. Para evitar fricciones, por otro lado, con el general Alfredo Obando Candia, que estaba al mando de las Fuerzas Armadas, el señor Barrientos inventó la copresidencia, que fue ejercida por ambos, hasta la postulación de Barrientos como candidato para las elecciones nacionales, las mismas que se realizaron el año de 1966. El triunfo de Barrientos fue totalmente amplio y el voto campesino surgido del pacto militar campesino, como se lo denominó, lo había favorecido de gran manera. Un fenómeno que ya era evidente era la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, y de ello podemos mencionar que después del triunfo electoral de Barrientos, la aparición de la guerrilla comandada por Ernesto Che Guevara tuvo un gran impacto sobre la política gubernamental, que centró sus esfuerzos en combatirla y derrotarla. Esta fue descubierta en el mes de marzo de 1967. El gobierno puso en vigencia la Ley de Seguridad de Estado. La zona elegida para el estallido de la guerrilla fue el área de Ñancahuazú, entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. El Che Guevara había ingresado a Bolivia los primeros días de noviembre de 1966, con un pasaporte de naturaleza uruguaya a nombre de Adolfo Mena. Tiempo después, estalló la ruptura entre el señor Mario Monge, jefe del PC, y el Che. La guerrilla se inició antes de lo previsto, por un choque accidental con una patrulla del ejército. Luego de producirse el primer combate entre el ejército y los guerrilleros, el Che fundó el Ejército de la Liberación Nacional, con las siglas ELN. El estallido de la guerrilla fue un excelente pretexto para que el gobierno de Barrientos persiguiera y reprimiera a todos los opositores políticos, a quienes el señor Barrientos había acusado de estar vinculados con esa lucha. Mientras tanto, en las minas, los delegados de las diferentes minas comenzaron a reunirse en el siglo XX, demandando la reposición de sus antiguos salarios, la libertad de sus dirigentes apresados y finalmente la vigencia de las libertades políticas y sindicales. La noche del 24 de junio de 1967, mientras los obreros y sus familias celebraban la fiesta tradicional de San Juan, tropas del ejército atacaron ese campamento. A este hecho se lo conoció como la masacre de San Juan. El 8 de octubre, el Che fue capturado cerca de La Higuera. Él mismo había sido herido y fue trasladado al pueblo junto a otros 2 guerrilleros, donde lo mataron. Al día siguiente, su cadáver fue llevado en un helicóptero a la localidad de Valle Grande, donde él mismo había sido expuesto en el hospital del lugar. Todos estos hechos mencionados habían dado lugar a la inestabilidad política y, en consecuencia, la revolución universitaria y la guerrilla en Teoponte, entre los periodos de 1968 y 1970. En abril de 1969, el helicóptero que llevaba a René Barrientos Ortuño lamentablemente cayó a pique, y la muerte de Barrientos permitió a que Luis Adolfo Siles Salinas, el vicepresidente, ocupara la presidencia. Los mineros y otros sectores obreros y populares vivían un proceso de lenta recuperación, y los partidos políticos proscritos hasta ese momento, durante el gobierno de René Barrientos, pidieron elecciones. Por otro lado, el general Alfredo Obando Candia, quien hasta unos días antes ejercía el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y se aprestaba a presentarse para las elecciones, asumió como presidente. Dentro de su posición nacionalista, la medida más importante que había tomado Obando Candia fue la derogatoria del Código del Petróleo y, en consecuencia, la nacionalización de la Gulf Oil Company en octubre de 1969. La derogatoria de la Ley de Seguridad del Estado, la reincorporación de los trabajadores despedidos de la minería nacionalizada y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con la URSS habían sido medidas destacables dentro del periodo de gobierno de Obando Candia.
Es en ese contexto que se produjo la aparición de un nuevo movimiento guerrillero, el mismo que había sido organizado por el ELN. 70 combatientes se dirigieron a Teoponte, en los Yungas de La Paz, los mismos que se habían hecho pasar por alfabetizadores. Su primera acción fue la de tomar como rehenes a unos alemanes que trabajaban para una empresa norteamericana en Teoponte. Con esta medida habían logrado la liberación de 10 presos del ELN detenidos en los años anteriores. La mayoría de los integrantes de este movimiento llegaron a ser fusilados por el ejército por orden directa de Obando cuando ya no tenían las condiciones para pelear, así como la aparición de cadáveres esqueléticos de combatientes que habían muerto por hambre. De esta forma terminó este intento guerrillero y solo se salvaron muy pocos. Entre ellos podemos destacar a su comandante de nombre Oswaldo Peredo. En relación al movimiento obrero y campesino, podemos decir que la posición antimilitarista de Lechín fue compartida por la mayoría de los delegados mineros asistentes al histórico Quinto Congreso de la Central Obrera Boliviana del año de 1970. En ese congreso se había identificado a Obando como coautor de las masacres y la represión desatada contra ellos. Las acciones campesinas de mayor repercusión se desarrollaron el 23 de octubre de 1970. La Federación Especial de Campesinos de las provincias del norte de Santa Cruz proclamaron la Revolución Agraria. Su primera acción real había sido la toma de la hacienda Chane Bedoya. Los mismos habían sido dirigidos por el señor Óscar Zamora Medinaceli, un tarijeño de clase media. El movimiento fue percibido por el gobierno como un nuevo frente guerrillero, pero muy pronto fue evidente que se trataba de un movimiento campesino. En el altiplano, otro sector de campesinos aglutinados alrededor del señor Genaro Flores, llegó a ganar mayor representatividad entre las bases, abogando por reivindicaciones de carácter étnico. Genaro Flores fue elegido secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz. Este sector dio origen a la corriente catarista, que reivindicaba el carácter étnico y cultural anticolonialista. En relación a la caída de Obando y el gobierno de Juan José Torres, podemos destacar los siguientes hechos. Desde mediados de 1970, el presidente Obando enfrentaba cada vez más la presión de los sectores de derecha del ejército para poder llegar a frenar el avance de los movimientos obreros y populares. Obando, en consecuencia, a estos movimientos había perdido la confianza de los sectores, y la existencia de la guerrilla había sido el mejor pretexto de la facción derechista del ejército para acusarlo de debilidad. El golpe de Estado había estallado el 5 de octubre y había sido dirigido por el general Rogelio Miranda. El poder en consecuencia pasó a un triunvirato que asumió la presidencia. En consecuencia, la COP se declaró en estado de emergencia y luego decretó la huelga indefinida. Ante ese anuncio de que los golpistas eran combatidos por fuerzas rebeldes dentro del ejército comandadas por Juan José Torres, varios grupos de civiles y obreros salieron a las calles a brindarle su apoyo. Pasados estos hechos, y reconocido como presidente de la República, Juan José Torres se reunió con los líderes de la COP para ofrecer oficialmente esa organización a los universitarios y a los campesinos la participación activa en el gobierno. Torres anunció que se convocaría a elecciones y que una nueva constitución sería aprobada por el pueblo mediante un referendo. La Central Obrera Boliviana propuso la profundización del proceso revolucionario y sugirió instaurar la Asamblea Popular. Varios grupos de izquierda anunciaron su unión a un nuevo partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, con las siglas MIR. Por esa misma fecha había nacido también el Partido Socialista, dirigido por el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz, con la sigla PS. Todo esto había llevado a una congestión obrera en Comibol y a la Asamblea Popular. Torres no quiso definir a su gobierno como socialista. En cambio, planteó producirse una alianza entre obreros, campesinos, fuerzas armadas e intelectuales progresistas. El comando político de la COP y los sectores laborales reafirmaban la idea de convertir a la Asamblea Popular en un instrumento para la posterior toma del poder por el proletariado y el pueblo. La Asamblea Popular comenzó sesiones el 1 de mayo de 1971 en el Palacio Legislativo, y sus miembros se abocaron a analizar la crítica situación del país, que enfrentaba una inminente amenaza de golpe de Estado. El golpe de Estado y resistencia popular en agosto de 1971. El pretexto final para el golpe militar fue un documento público firmado por clases y subclases, esas provenientes del ejército, las mismas que propugnaban una revolución total en la estructura de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, en Santa Cruz, civiles encabezados por militantes del MNR y de la Falange Socialista Boliviana tomaron la prefectura. El Regimiento 12 de Infantería Ranger
Llegó a Santa Cruz, donde su comandante exigió la renuncia del presidente Torres. Se constituyó una junta de gobierno conformada por el general Jaime Florentino Mendieta y los coroneles Hugo Banzer Suárez y Andrés Celich. Las guarniciones de Beni y Pando se plegaron al movimiento. Por otro lado, en las ciudades de Cochabamba, Oruro y Potosí, las asambleas populares, locales y las organizaciones obreras y estudiantiles realizaron movilizaciones y se decretó la huelga general indefinida. El segundo departamento en caer bajo control de los golpistas fue el departamento de Potosí. En Tarija, un comando civil militar conformado por dirigentes falangistas y movimentistas tomó la ciudad. El general Requeterán, comandante del ejército, traicionó a Torres y le dio un ultimátum para que él mismo se rindiera. Por otro lado, el mayor Rubén Sánchez, comandante de los Colorados de Bolivia, se mantuvo leal y comandó la planificación del ataque al Estado Mayor de Miraflores. El Grupo Aéreo de Combate de la Base del Alto anunció que retiraba su apoyo a Torres y comenzó a ametrallar desde el aire. Así también, el regimiento de Viacha se movilizó a La Paz en apoyo al golpe. El 21 de agosto, por la noche, la resistencia al golpe de Estado había sido derrotada. En consecuencia, Juan José Torres abandonó el Palacio de Gobierno y el último foco de resistencia había sido encontrado en la UMSA, el mismo que fue atacado por aviones de la Fuerza Aérea Boliviana. El general Hugo Banzer Suárez, que había sido parte del triunvirato militar, asumió la presidencia. De 7 años de gobierno banzerista a la implantación de la democracia. La organización política que se creó para dar gobernabilidad a Hugo Banzer Suárez fue el Frente Popular Nacional, con las siglas FPN, compuesto por militares que eran aglutinados en torno al círculo de Hugo Banzer, el MNR, conducido por Víctor Paz Estensoro, y la Falange Socialista Boliviana. Así también un sector del MNR, comandado por Hernán Siles Suazo, había decidido separarse del partido. La principal preocupación política del gobierno fue combatir toda posible resistencia. El MIR y el ELN fueron catalogados como las principales fuerzas de subversión roja. Desde 1974, la represión se enmarcó en el Plan Cóndor, que aglutinaba a distintos gobiernos militares que practicaban el terrorismo de Estado en sus países, contra los movimientos populares de tendencia de izquierda y sus militantes. La militarización de la dictadura y represión. El primer conflicto social serio que tuvo que enfrentar el gobierno ocurrió en octubre de 1972 y este había sido provocado por una devaluación de la moneda. A principios de enero fue dictado un nuevo paquete económico que determinó el aumento de los precios de la gasolina. En el Valle Alto de Cochabamba, miles de indígenas salieron a bloquear. El gobierno, en consecuencia, envió fuerzas militares que dispararon contra los campesinos. Decenas de ellos cayeron y muchos murieron. Ese hecho fue conocido con el denominativo de la masacre de Tolata. En noviembre de ese año se estableció por decreto que todos los partidos políticos, sin excepción, dejaban de funcionar y el fin del mandato de dirigentes sindicales había sido anunciado. Las zonas del país que se encontrarían convulsionadas habían llegado a ser declaradas zonas militares. En consecuencia, las fuerzas policiales y paramilitares irrumpieron en las minas. Siglo XX y Catavi fueron las principales, así también en la población civil de Yayagua, Ilac, y en donde clausuraron 4 emisoras mineras. En la década de 1970, las principales fuentes de las exportaciones de Bolivia seguían siendo los minerales. La producción minera hasta ese entonces representó entre el 59.5% y el 80.2% del total de exportaciones del país. La construcción creció mucho en esos años, producto de la implementación de importantes obras arquitectónicas. Así también, los precios de los hidrocarburos como de los minerales vivieron importantes incrementos internacionales, pero en realidad el desarrollo impulsado careció de una orientación a largo plazo. Por ende, Bolivia continuó siendo uno de los países más pobres de América Latina. Durante ese gobierno fue notorio el crecimiento del narcotráfico. Finalmente, para el año de 1976, la deuda externa de Bolivia era de $950 millones. Un hecho trascendental dentro de este periodo histórico fueron las negociaciones marítimas con Chile. En 1975, la mediterraneidad de Bolivia fue encarada con una inédita e importante apertura de negociaciones con Chile. El gobierno creó la Comisión Marítima para estudiar el problema de la mediterraneidad de Bolivia. El 8 de febrero de 1975 se llegó a producir el encuentro entre los presidentes Hugo Banzer Suárez por parte de Bolivia y Augusto Pinochet por parte del país de Chile, en la localidad fronteriza de Charaña. Las ilusiones bolivianas comenzaron a desvanecerse en el mes de diciembre de 1975, luego de que comenzara a filtrarse en la prensa boliviana y chilena
la noticia de que el gobierno chileno iba a llegar a ceder un corredor de 300 kilómetros en Arica a Bolivia, pero a cambio de una compensación territorial. Finalmente, las relaciones diplomáticas entre ambos países volvieron a romperse en el año de 1978. El 4 de junio de 1976, la prensa nacional anunciaba el asesinato en Buenos Aires del expresidente Juan José Torres, luego de haber sido secuestrado. Su muerte fue utilizada como bandera política en un momento de confrontación del movimiento obrero con el gobierno. A fines del año 1977, continuaba la demanda de retorno a la vida democrática. En consecuencia, Hugo Banzer anunció que el país sería institucionalizado en 1980 y las presiones sociales recobraron impulso. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, de manera clandestina, decretó un paro general de 24 horas. Se abrieron nuevos piquetes de huelga, donde participó la líder Domitila Chungara, los sacerdotes Luis Espinal y Javier Albo y otras 61 personas. La COP y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros decretaron la huelga general e indefinida. El 18 de enero de 1978, militares y policías allanaron todos los recintos. El arzobispo de La Paz, Monseñor Manrique, advirtió en consecuencia a todos estos hechos que si el gobierno no liberaba a los detenidos, se iba a llevar a la práctica la medida de excomunión contra el presidente. Por ende, el gobierno retrocedió y anunció la liberación de los presos. Los partidos que se oponían al régimen bancerista formaron coaliciones. La Unidad Democrática Popular, con las siglas UDP, conformada por el MNRI, el PSB y el MIR, con Siles Suazo y Pazamora a la cabeza. Era la más grande y por primera vez en la historia de Bolivia se organizó también un partido campesino, el MITCA. En las elecciones nacionales del 9 de julio de 1978, el candidato oficialista Juan Pereda resultó ganador en un abierto fraude. Frente a ello, la UDP recibió el más amplio apoyo popular. Hernán Siles Suazo se declaró en huelga de hambre. Finalmente se nombró una junta militar y se prometió que esta misma junta militar llamaría elecciones en el mes de mayo de 1980. Un nuevo golpe de estado colocó al general David Padilla en la presidencia. Tras los sucesos ocurridos, cuando ya había sido convertido el líder demócrata, Banzer fundó su partido ADN y anunció su candidatura. Después Víctor Paz Estenssoro hizo lo propio. El Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz planteó que era necesario enjuiciarlo a Hugo Banzer por los 7 años de gobierno dictatorial, posición a la que se sumaron la Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. El resultado de todo esto fue el triunfo de la UDP con mayoría relativa. Sin embargo, el sistema político boliviano obligaba a realizar una votación en el Parlamento entre los dos candidatos más votados, si ninguno hubiese alcanzado el 50% más uno de los votos. En la votación parlamentaria surgió una solución inesperada: la elección del presidente del Congreso, el doctor Walter Guevara Arce del MNR, como primer mandatario del país de Bolivia. Pero un nuevo golpe militar, comandado por el teniente coronel Alberto Natush Bush, estalló en la madrugada del 1 de noviembre. La mayoría de las unidades militares lo secundaron, además de la policía boliviana y un sector afín al MNR. El Parlamento reaccionó contra el golpe y, a pesar de que el gobierno golpista lo había clausurado, había dictado estado de sitio, logró reunirse y emitir una declaración de apoyo incondicional al depuesto presidente Walter Guevara. Finalmente, el 18 de noviembre se produjo la renuncia de Alberto Natush Bush. Las transacciones políticas determinaron que Lidia Gayler Tejada, hasta ese momento la primera que ocupaba el cargo de presidenta del Congreso, fuera posesionada como presidenta de Bolivia, la primera mujer en asumir esas funciones en el país. Por otro lado, ante la amenaza constante de un nuevo golpe militar, desde los primeros meses de 1980, la COP y los sindicatos mineros volvieron a girar su atención a los problemas políticos. Los golpistas de ultraderecha militar tuvieron su primera expresión en marzo con el asesinato del padre jesuita Luis Espinal, que dirigía el semanario Aquí. Ese acontecimiento obligó a acelerar la coordinación entre la COP y los partidos políticos, que el 12 de abril conformaron el Comité de Defensa de la Democracia, con sus siglas CONADE. El CONADE había integrado a partidos políticos, organizaciones sindicales, así como a organismos religiosos y de derechos humanos. Tiempo después, ante las declaraciones del comandante del Ejército General, el señor Luis García Meza, amenazando con la intervención militar en el país, el CONADE convocó a la resistencia civil y a responder con una huelga general indefinida y bloqueo de caminos, en caso de que se llegue a producir ese nuevo golpe anunciado. En ese clima se realizaron las elecciones nacionales prometidas por la presidenta Gayler y en las mismas volvió a triunfar la UDP, nuevamente con una mayoría relativa.
El 17 de julio de 1980, los golpistas arremetieron contra la sede de la Central Obrera Boliviana, donde se encontraba reunido el CONADE, y lamentablemente asesinaron al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, al líder obrero Gualberto Vega y a Carlos Flores. Por otro lado, también decenas de dirigentes fueron tomados en calidad de presos. Es así que la nueva dictadura militar se consolidó. Muchos miembros de ADN participaron en su gobierno y en consecuencia la economía entró en una profunda crisis. El país llegó a seguir funcionando debido al narcotráfico y al comercio de cocaína, que estuvo manejado desde Palacio de Gobierno. El ministro del Interior, el señor Luis Arce Gómez, fue su principal artífice. Sin embargo, los partidos políticos opositores lograron desde la clandestinidad que la democracia fuera retomada en octubre de 1982.